tenemos una economía dolarizada. El negocio del narcotráfico es una realidad. Y la guerra contra el narcotráfico ha resultado un fracaso, y lo hemos conversado con usted varias veces, como la han llevado adelante, por ejemplo, desde los Estados Unidos, ¿no? La DEA y todo lo demás. Ha sido un fracaso. Pero tenemos nosotros una economía dolarizada que termina siendo al Ecuador un lugar, digamos, como idóneo, ideal para estas, las grandes fortunas que genera el crimen organizado detrás del narcotráfico o el tráfico de armas, por ejemplo, como para poder lucrar y para poder lavar el dinero. Y yo me preguntaba ayer, esas cantidades tan fuertes que mueven el narcotráfico, por ejemplo, o el tráfico de armas, ¿cómo se guarda? ¿En dónde se guarda? ¿Cómo se lava? ¿Dónde se lava? Y qué mejor que hacerlo en una economía dolarizada. ¿No será también, doctor, de empezar ya a trabajar en cerrar las llaves? Porque si le cerramos las llaves a estas bandas organizadas y les dejamos sin los recursos, los dólares y demás que utilizan para armar a las bandas, para financiar a las bandas, para pagar a estos grupos que están actuando ya casi como ejércitos, ¿no? Como tribus, pandillas y demás, digamos, algún tipo de solución podemos darle. O sea, no, el combate tampoco se circunscribe a lo que usted decía hace un momento, militarizar nuestro país o la sociedad para que se den bala a policías militares contra narcotraficantes o las bandas que utilizan los narcotraficantes, sino también combatir esta economía ilegal que también a países como Ecuador o Colombia nos han hecho vivir una ficción de la situación económica que vivimos. Sí, a mí me parece muy sugerente la metáfora esta de la llave. Y lo que debemos ver ahí es, si usted ve la población penitenciaria son personas en su mayoría pobres, ¿no es cierto? El 42% de la población penitenciaria no tiene educación primaria, han sido marginados del mercado laboral, son jóvenes de entre 18 y 29 años, en un 40%. Entonces, las cárceles no están llenas de donde se lava el dinero. La policía realmente tiene muy poca capacidad de enfrentar los delitos de lavado de dinero, porque ahí están involucradas las élites. Entonces, pero eso no es parte de la estrategia de la guerra contra las drogas. Pero debería ser. Claro que debería ser. La UAFE, ¿qué está haciendo la UAFE? ¿Qué está haciendo la Fiscalía? O sea, yo en las conversaciones que he tenido y en las entrevistas que he hecho a policías de alto rango, es muy difícil que ellos entren a investigar lavado de dinero, porque toda la estructura bancaria del país es básicamente autónoma. Entonces, pueden hacerlo de modo muy limitado. Es algo que ha pedido la policía, pero siempre le dicen que ahí no se meta. Y cuando ya empezamos a hablar de lavado de dinero, por experiencias de otros países, y quiero responder dos preguntas aquí. La una es la legitimidad política o la soberanía criminal que pueda generar organizaciones de las que estamos hablando en lugares populares. Y la otra también es qué es lo que nos enseña la investigación sobre lavado de activos. Una de las cosas que debemos ver y deberíamos prestar atención es al mercado inmobiliario de las ciudades. Digamos, una de las formas en las que se lava dinero es convertir los dólares en ladrillos. Y eso es lo que nos dice la investigación comparada en varios lugares. Entonces, eso creo que es una tarea pendiente de la academia y es algo que se debería trabajar. Pero usted también usted nos plantea una alerta muy importante, doctor Núñez. Dice, el sistema bancario es un sistema autónomo, se autorregulan. ¿Qué pasa con la superintendencia de bancos? Si usted, Licenia, va mañana y deposita $10,000 en una cuenta, le van a investigar de dónde sacó los $10,000. No solo eso, yo te cuento y les cuento una anécdota. Un billete de $100 no te lo reciben. Si tú no declaras que es lícito, si tú no llenas un formulario para hacer un depósito, $100. Yo no me imagino cómo los millones de dólares de estos sectores oscuros están acumulándose en algunas instituciones financieras y son utilizados para este tipo de esquemas de mobiliarios, no solo en otros países, sino aquí mismo. Sí, ¿no? Y ese es un tema que se necesita investigar. Los crímenes financieros son un problema en el Ecuador y sus conexiones con distintas industrias. Entonces, pero eso, si usted ve, de eso no estamos hablando. Y los militares no van a ayudar en nada a eso, porque los militares no son auditores. Entonces, no necesitamos militares en las calles, necesitamos contadores en los bancos y en las empresas inmobiliarias haciendo auditorías de dónde salen los recursos en los que se construye obsesivamente en las ciudades del Ecuador. Eso necesitamos, no militares. Y en el segundo... ¿Qué te parece la situación esta última que planteamos en la discusión y que también, digamos, Jorge Núñez nos ha dejado algunas alertas, ¿no? El sistema bancario en Ecuador autónomo, se autorregula, tanto que desde el punto de vista de la comunicación, también vamos a la autorregulación de los medios, a hacer lo que te da la gana. Los bancos también haciendo lo que les da la gana. Digo, ¿dónde guardas tales cantidades de recursos? ¿No? Mira lo que pasó con el caso de Norero, por ejemplo. Él tenía cuentas abultadas en algunas instituciones financieras y no sabemos cómo es que esas instituciones financieras no le preguntaron de dónde salen esos recursos. ¿Por qué? Porque les conviene tenerlo circulando y haciendo negocio con ese dinero. Ellos ganan. Exactamente. Y de paso te genera lo que yo decía hace un momento y es una especie como de ficción, ¿no? Porque dices, bueno, el sistema financiero goza de buena salud. Con niveles tan altos de desempleo como los que hay,
con menos capacidad de ahorro, porque no es que tienes mucha plata como antes, porque hay desempleo, porque no hay ocupabilidad, etcétera. La pandemia le dejó a muchísima gente endeudada. Tienes lo de la pandemia además, ¿no? Etcétera, pero sin embargo el sistema financiero goza de muy buena salud. Está solvente, nos dicen todos los días que está muy solvente, que se han incrementado la concesión de créditos, los depósitos. Entonces no tiene coherencia la situación por la que vive la gran mayoría de la población, una situación catastrófica en el ámbito económico, con la situación boyante que viven los bancos. ¿De dónde salen esos recursos? Y una de las alertas que nos plantea Jorge Núñez es, bueno, no sé si deba ser la policía, capaz y sí, por ahí se debe generar algún equipo, una unidad especial, claro, pero existe la UAFE. Pero gente preparada. La UAFE. Porque te cuento que en la policía, algunos policías que son bachilleres ni siquiera en contabilidad los vuelven peritos económicos. Y resulta que no saben diferenciar una transferencia del Banco Central del BIES o del Banco Central del IES de un ingreso regular. Pero la pregunta es, ¿a qué se dedica la unidad de análisis financiero y económico? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Dónde están investigando? ¿Por qué les impiden el poder investigar? Cuando la guerra contra el narcotráfico, yo te digo, por eso planteaba el ejemplo de la llave, ¿no? Tú le cierras la llave a un negocio ilegal y los narcos se quedan sin poder financiar esta guerra urbana que están generando con pandillas y con tribus, ¿no? Sin el dinero, no tienen forma de comprar gente, por ejemplo, no tienen forma de movilizar sus ¿Te acuerdas negocios? cuánto dijo Daniel Pontón? No sé si fue Daniel Pontón o Fernando Carrillo en este espacio, pero fue en este espacio, que dijo más o menos cuánto se movía económicamente en las cárceles. Eran millones, no me acuerdo si eran 20 o 30 millones de dólares, una cifra realmente absurda, ¿ya? ¿Cómo mueves tal cantidad de plata en una cárcel, Liceño? ¿De dónde? ¿De dónde? Y claro, es una cadena de corrupción interminable en las cárceles. Interminable, porque es desde el custodio hasta la máxima autoridad del centro de rehabilitación, ¿no? Pasando por todos los detenidos o los que les nombran caporales, etcétera, etcétera. Pagas por todo, es una economía bastante amplia la que existe al interior de las cárceles. Y seguramente esas mismas economías o las personas que trabajan en esas redes también saben cómo blanquear el dinero a través del sistema financiero. Así es. Ahí están algunas dudas que les dejamos para ir pensando, ¿no? Y para ir conversando también más adelante. Lo iremos profundizando los análisis con respecto a esto que a mí, de verdad te digo, me ha dejado esa inquietud, ¿no? El tema de cómo mueven miles de millones de dólares de estas organizaciones y cómo los estados se quedan impávidos o inmóviles para poder, como les decía, cerrar la llave. Cerrar desde la llave, así es. Y si ustedes se dan una vueltita por algunos sectores de la ciudad van a ver las construcciones de edificios muy bonitos, por cierto, pero son decenas, por no decir centenas de edificios que están prácticamente vacíos y que pasan vacíos algunos meses. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hacen para tener un inmueble de esa naturaleza vacío? ¿De qué viven esas personas que invirtieron en esas infraestructuras y están vacías? En fin.